Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Bueno, estamos de vuelta para, como ya había adelantado, analizar la política internacional de la guerra de Rusia en Ucrania, porque existe esta intención de Zelensky, obviamente, y de Ucrania, primero a la legítima defensa, pero también a equiparar sus fuerzas con Rusia para poder sacar a la mayor cantidad de rusos del territorio, porque ha habido pérdida para Ucrania a lo menos de un 16%, sin contar con Crimea, de territorio ucraniano. Vamos a ver cómo va con ese objetivo, si lo podría cumplir o no. Jorge Sanz, te damos la bienvenida, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, doctor en Desarrollo Local y Territorio, magíster en Ciencias Militares, mención en Planificación y Gestión Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército. ¿Cómo estás, Jorge? Hola María José, qué gusto saludarte, muy buenos días. No, muy buenos días, el gusto es mío, Jorge, porque hace rato que no analizamos, bueno, te hemos tenido en el programa para analizar la política internacional latinoamericana, que también acá hay bastante tensión, pero en Europa siguen lo suyo, la guerra todavía está latente y como yo hacía la introducción, Jorge, yo me imagino que Zelensky, bueno, está pidiendo tanques, yo no sé cómo va con eso, ahora está pidiendo misiles, y todo esto para, ¿verdad?, equiparar su fuerza con Rusia. ¿Cómo va este equilibrio, esta búsqueda de equilibrio entre Rusia en Ucrania? ¿Cómo lo ves tú? La guerra de Rusia-Ucrania es una guerra que hoy día, vamos a completar un año y Rusia no ha cumplido sus objetivos. Okay. Ese es el primer elemento. Eso nos dice que efectivamente Ucrania y detrás de Ucrania Estado Occidente han podido sostener a este gigante ruso, que lo teníamos como un tremendo gigante antes de la guerra y que en el camino ha ido dando muestras de que probablemente no era tan grande y que su potencia está basada en el miedo que tiene Occidente respecto a su capacidad nuclear. Ahora, lo que está sucediendo hoy día es bien interesante. ¿Por qué? Porque teóricamente la guerra debería entrar en una pausa operacional. Teóricamente el invierno debería detener un poco las operaciones militares, bajar la intensidad de la guerra. Pero para llegar a eso hay que tener los dos contendientes o beligerantes, están buscando llegar a esa pausa operacional en una posición ventajosa. ¿Por qué? Porque la pausa puede entregar la alternativa de negociar. Entonces, siempre hay que estar mirando en esta guerra la posibilidad de negociar, porque es necesario parar la guerra. Para eso, las potencias van a la guerra para alcanzar la paz, a través de sus objetivos, a través de su operación, a través de muchas cosas, pero para alcanzar la paz. Por lo tanto, desde la teoría, desde aquí, lo que están buscando es una posición ventajosa antes de que llegue esta tremenda pausa operacional que podría significar el invierno. Ahora, eso significa, ¿en qué se traduce? Se traduce en que Occidente está entregando, ya anunció que va a entregar una cantidad de tanques, claro, que, de acuerdo a los números, podría no ser relevante en un primer instante. Porque son 14 tanques, y 14 tanques no van a influir en el campo de batalla, ni van a cambiar el curso de la guerra. Pero el canciller Scholz dijo: vamos a completar 2 batallones de tanques. Y esa sí que es una fuerza relevante. Ahí es otra cosa, es otra dimensión. Y por otra parte, Rusia está aumentando, en forma de castigo por los tanques, el ataque a las ciudades y a la población civil ucraniana. ¿Para qué? Para entrar a esta fase de, comillas, pausa operacional, que en una posición de ventaja. Ya conquistó Soledar, que era una posición importante, ahora sigue batallando en el Donbass por algunas ciudades que le van a entregar algunas ventajas. Entonces, lo que estamos viendo, María José, es cómo llegan a esta pausa operacional, a esta baja intensidad de la guerra en las mejores condiciones. A Ucrania le va a dar tiempo para entrenar las tripulaciones de los tanques. Claro. Y a Rusia le va a entregar probablemente una ventaja posicional para forzar negociaciones.
O sea, de todas maneras, esta baja operacional podría ser ventajosa para ambos, porque Sí. con respecto a Ucrania hay condiciones para estos tanques y para el armamento que eventualmente podría entregar otras potencias de Europa a Ucrania para que se pueda defender. Esa es una de las condiciones, ¿verdad? No atacar territorio ruso, sino que utilizarlos para defender su territorio. Esa sería una de las condiciones. Sí, la justificación que tenía Occidente, y Ujú, por eso que estaban entregando determinados tipos de apoyo, ujú, era que iban a entregar material defensivo para Ucrania ante la agresión rusa. Ahora, si nosotros ponemos el tanque, no podemos decir que el tanque es un instrumento defensivo, porque perfecto. por construcción es un De elemento ataque, ofensivo. claro. Pero esto entra en una dialéctica de la guerra que es un tanto distinta Ujú, y que la mejor manera, se me ocurre, de ejemplificarlo es, si yo pongo un cerco en mi casa es absolutamente defensivo, está claro. Y si pongo un perro, claro. el perro me va a defender, sin duda, pero el Ujú, perro es un instrumento, comillas, de ataque. claro. El perro te va a atacar al ladrón. Ujú, Entonces, hoy día tenemos que las fuerzas rusas están dentro del territorio de Ucrania. Por lo tanto, el tanque, que es objetivamente un instrumento ofensivo, es un instrumento de ataque, entra en el plano de lo ofensivo o entra en el plano de lo defensivo. ujú, Entonces, se empieza a jugar en esta dialéctica con esas cosas. Antiguamente se llamaba el dilema de Tucídides, hoy día se llama la trampa de Tucídides, hoy día se llama el dilema de seguridad, y se va manejando cómo se van instalando las cosas dentro del campo de batalla. Por tanto, el tanque hoy día y las características de los tanques que están entregando Occidente, que son los mejores tanques de Occidente, necesariamente van a generar un cambio cualitativo en la guerra para la ventaja de Ucrania. Ahora, una cosa que es súper interesante, María José, el tanque por sí solo no cambia nada. El uso del tanque, cómo empleo el tanque, cómo entreno a las tripulaciones, cuál es la capacidad de apoyo del tanque, cómo lo incorporo en un sistema de armas, eso sí que me puede entregar una ventaja. Pero el claro. tanque solo no es una gran ventaja. Y por eso es importante también la capacitación que puedan tener Sí, personas ucranianas, soldados ucranianos en el manejo de estos tanques y tienen que ser capacitados y van a ser capacitados en los mismos países, tengo entendido, donde estos se entregan. sí. ¿Sí? Y ahí va a ayudar el Ujú. invierno. Y ahí va a ayudar el Porque en ese invierno. tiempo de invierno, vamos a tener una Claro, pausa operacional, las tripulaciones de los tanques van a estar entrenándose en Estados Unidos claro, con el Abrams claro. o en el Reino Unido con el Challenger, aunque eso ya van un poco adelantados, Mm, o en Alemania. Alemania o Polonia, que son los que van a entregar los tanques Leopard. Por lo Sí. tanto, hay tiempo para capacitar a esas tripulaciones. Ahora, si nosotros saltamos un escalón, Ujú, eh, el tanque solo va a la tripulación, es una tremenda arma, es un tremendo sistema de armas, es una tremenda potencia. Pero ese tanque tiene que tener un sistema logístico que lo apoye. perfecto. Entonces, ahí también hay que ver cómo desde Occidente van a manejar y van a mantener esas líneas de apoyo logístico para estas nuevas unidades que van a ingresar al campo de batalla. Y por otra parte, las estadísticas nos dicen que la capacidad de reposición de tanques que tiene la industria militar rusa es más lenta que la velocidad de destrucción de los ucranianos respecto del tanque. Ujú, Por lo tanto, si los ucranianos mantienen la velocidad o el ritmo de destrucción de tanques más los tanques occidentales, empieza a haber una ventaja porque Rusia no es capaz de reponer los tanques destruidos. Entonces, hay un juego bien delicado que se va a dar acá, que hay que mirarlo, pero fundamentalmente hoy día, María José, desde el discurso va a haber una mayor calidad en el material que está ocupando Ucrania. perfecto. Pero la calidad del material no basta, sino Ujú, que es el empleo del tanque y el apoyo al tanque claro. lo que va a entregar esa superioridad dentro del campo de batalla.
La capacitación entonces es clave y también la logística que acompaña entonces el desempeño de estos tanques que van a ser entregados o están siendo entregados ya por Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Polonia. Hay algunos países, eso sí, Jorge, que han sido más reticentes a la entrega de este tipo de armamento. No sé si se le dice armamento también a un tanque. No sé si Son sistemas de armas. Sistemas de armas. Por ejemplo, se podría inclusive incluir España, Francia. Emmanuel Macron dijo que estaba de acuerdo, pero al parecer tiene ahí un problema con la oposición para poder entregar estos tanques. ¿Por qué, Jorge, si la guerra podría depender del apoyo que reciba Ucrania desde Europa Occidental, por qué hay países que son más reticentes a la entrega o a poder complementar el sistema de armamento que tiene Ucrania? El involucrarse en una guerra significa muchas cosas. Y la sociedad civil tiene algo que decir, porque la sociedad civil es la que sostiene a los estados, a los gobiernos, claro, con sus impuestos, con sus cosas, por lo tanto, algo tiene que decir. Y la sociedad civil en España y en Francia son tremendamente potentes desde la perspectiva de su participación política. Si tomamos como modelo, el canciller Scholz le costó mucho entregar el visto bueno para que Polonia le pasara sus tanques Leopard a Ucrania. Alemania vende los tanques con una reserva. Si se lo van a vender a un tercero, Alemania tiene que decir si sí o si no. Entonces, ¿por qué a Scholz se le costaba tanto? Porque había parte de la sociedad civil que se resistía a seguir participando de la guerra tan intensamente. Claro. ¿Por qué? Por la historia de Alemania, por el compromiso que tenían respecto del gas y del petróleo que venía desde Rusia, por varias cosas. La oposición española el gobierno español desde hace mucho rato tiene una crítica dentro del Parlamento Europeo, en que dentro del Parlamento dicen que sí y cuando llega el momento de apoyar dicen que no. Porque hay un juego entre el Ejecutivo y el Legislativo, hay un juego entre el gobierno y la oposición que tiene que ver más con problemas internos que con la guerra. Entonces van acortándole las libertades a la política. Y Francia había ofrecido sus propios tanques para ponerlos en el campo de batalla. Por alguna razón, que no la han dado a conocer, se prefirieron los tanques Challenger y los Leopard. No hay ninguna duda que desde la perspectiva técnica el Challenger y el Leopard son superiores a los tanques franceses. Pero esa posibilidad de participar que tenía Macron dentro de la guerra no se vio muy materializada, y hoy día lo que está haciendo él en lo personal es una gestión política respecto de la guerra, no necesariamente entregando el material blindado que en algún instante ofreció, precisamente por las presiones internas que tienen en la política interna. El canciller Scholz la superó. Polonia, que está absolutamente y directamente afectada por la guerra, no tuvo ningún inconveniente en decir, ok, vamos con los tanques, porque el próximo objetivo de esa guerra somos nosotros. Entonces, hay muchos elementos que considerar. España está tremendamente lejos de la guerra, igual que Francia en el centro de Europa está lejos de la guerra. Por lo tanto, no tienen este apremio, no tienen esta urgencia de verse enfrentados a una guerra en las puertas de su estado. Ok. Jorge, tú mencionaste el invierno y ahora analizándolo tal vez en estos minutitos que nos quedan, igual quiero preguntar por los misiles, pero antes por el invierno, porque hay varias aprehensiones respecto del gas y el petróleo, combustibles que son necesarios para poder calefaccionar. Dicen que, bueno, en España el invierno se viene muy duro, producto de esta guerra, también en otros países. ¿Cómo se ha ido solucionando también este gallito que tiene económico por parte de Rusia y que también hace preocupar a Europa Occidental? La gran arma de equilibrio que tenía Vladimir Putin respecto de Europa era el manejo del petróleo y el manejo del gas. Así es. Ese era su instrumento y precisamente la amenaza del invierno tremendamente crudo que venía. Sin embargo, Europa fue capaz de no solucionar absolutamente el abastecimiento de gas y de petróleo, pero sí disminuir la dependencia que se tiene de Rusia a través de el aporte que está haciendo Arabia Saudita, a través del aporte que está haciendo Estados Unidos, a través del petróleo que viene desde África, particularmente de Argelia y Marruecos. Entonces, hubo elementos que ¿Venezuela tiene participación? ¿Perdón? ¿Venezuela? ¿Perdón? ¿Venezuela? Venezuela sí se conversó con Venezuela, pero no olvides que Venezuela es aliado de Rusia.
Ok. Entonces, es difícil que Venezuela no hay antecedentes, o no tengo antecedentes, que Venezuela esté aportando con petróleo a Europa. Probablemente hay una negociación con Estados Unidos, Así es. particular de Venezuela con Estados Unidos, por la Perfecto. liberación de algunos elementos y una negociación por el petróleo respecto de algunas retenciones que tiene Estados Unidos en su territorio. Ok. Pero Europa solucionó su tema del gas y el petróleo en un altísimo porcentaje, por lo tanto puede enfrentar este invierno sin la presión de Rusia. Perfecto. Y por otra parte, la disminución de la dependencia rusa le quita a Vladimir Putin un arma importante y que libera a Europa para seguir entregándole armamento a Ucrania. Claro. Entonces, esos juegos hay que mirarlos en un plano más grande, porque van a incidir en las acciones o no acciones que tomen los gobiernos en Europa. Por lo tanto, así es que el tema del gas y el petróleo en Europa está relativamente solucionado y no es un elemento para pensar respecto de los apoyos o no apoyos a la guerra. La última pregunta, Jorge, que se nos acaba el tiempo, sobre los misiles, porque Zelensky también está utilizando una estrategia discursiva importante, es decir, está responsabilizando también a Europa Occidente para poder detener el terror ruso, le dice él. Y ahora no solamente está reclamando, bueno, los tanques, que ya se han abierto esa posibilidad, sino que misiles de largo alcance para poder enfrentar a los rusos. ¿Cómo le va a ir a Zelensky con esta negociación? Y ahí terminamos. Volvemos, María José, al tema anterior. ¿Son armas ofensivas o son defensivas? Okay. Y nos metemos en esta dialéctica de la guerra. Hoy día, Ucrania recibe los impactos de los misiles de largo alcance que tiene Rusia, pero en el territorio ruso no ha caído ni una bomba. Por lo tanto, lo que está haciendo Vladimir Zelensky es: entréguenme a mí misiles para atacar a Rusia. Para avanzar sobre el territorio ruso y generarle a Rusia el mismo temor que ellos le quieren generar a la población ucraniana. Eso me parece a mí que es bastante más difícil que Occidente se lo entregue, porque ya es un involucramiento mayor cuando empiezas a atacar el territorio ruso y no a sacar a Rusia desde el territorio ucraniano. Y además ucraniano. Que podría afectar a población civil. Exactamente. Claro. Entonces, todavía estamos en la guerra nos entrega muchos elementos para poder analizarlo. Entonces, si Estados Unidos o cualquier país entrega misiles de largo alcance y con esos misiles se empieza a atacar a las ciudades rusas, entramos en una dimensión distinta del problema. Y en una amenaza nuclear también que se podría acrecentar. Sí, la amenaza nuclear es la última ratio, la última razón, es el último instrumento y todavía hoy día, es difícil que se use. Sin embargo, si nosotros empezamos a arrinconar al animalito adentro de un espacio y no le damos salida, va a ocupar todo lo que tiene, toda la adrenalina que tiene y toda la capacidad que tiene para liberarse. Y si se empieza a arrinconar a Vladimir Putin, no se le entregan salidas, podría ser esa una razón para apretar el botón. Un gatillante. Muchas gracias, Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, por acompañarnos este día. Hasta mañana. Encantado, María José. Que estés muy bien. Que estés muy bien. Hasta luego. Nosotros seguimos adelante porque tenemos Trending Topic, que también está vinculado con la política internacional, pero aquí en nuestro país. No te lo pierdas.